Vamos a continuarlo con la capacitación de los jueves científicos, ¿no? Hoy día 11 de febrero de 2021 tenemos el honor de tener como ponente al doctor José López Revilla. Él es médico cirujano, estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialista en pediatría, lo realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, también realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a tratar el doctor López es infecciones por gérmenes multidrogo resistentes. Entonces, adelante, doctor López, bienvenido. Muchas gracias, doctor Mesa. Bien, yo creo que podemos empezar con esta presentación. Ante todo, decir que el tema que tocamos es, en esta primera presentación es un abordaje inicial de cómo nosotros vemos el tema de las infecciones por gérmenes resistentes, ¿no? Son un problema serio en los hospitales, son un problema serio en la comunidad también, dado que la cantidad de agentes antimicrobianos que se están desarrollando cada vez es más escasa, ¿no? Entonces, finalmente tratamos de cuidar en gran medida lo que ya tenemos para evitar que vayan perdiendo la eficacia. Entonces, una vez que tenemos ya establecida una infección de este tipo, empiezan ya una serie de consideraciones que vamos a tocar el día de hoy y que esperamos sirvan como un inicio de formación, de capacitación para todos ustedes y que nos ayuden a nosotros, los médicos infectólogos, a considerar algunas opciones con respecto a los tratamientos que tienen los pacientes, ¿no? A ver, para efectos de esta presentación, vamos a hablar sobre qué cosa es un germen MDR o un organismo MDR, como lo define la CDC, cuál es la significancia en salud pública de lo que estamos hablando, dónde encontramos algunos gérmenes o organismos MDR tanto en el paciente como en los ambientes hospitalarios. Vamos a hablar un poco sobre la resistencia a antibióticos clave y establecerlos por grupos, ¿no? Gram positivos y gram negativos. Vamos a hablar una diapositiva sobre vigilancia, que es un tópico importante, vigilancia y control, y algunas diapositivas con respecto a manejo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un germen de este tipo? Y cómo pensamos en el enfoque clínico para poder resolver esta infección. A lo largo de esta presentación vamos a estar comentando algunos casos que nosotros hemos tenido oportunidad de tratar en el instituto y los principales desafíos que hemos tenido con respecto a estos casos. Por favor, siéntanse libres de poder intervenir en cualquier momento si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta relacionada a lo que estamos comentando. Tengo entendido que esta presentación debería tomarnos unos 30 minutos, 40 minutos y un espacio para las preguntas al final, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el CDC de Estados Unidos, ¿no? Estos organismos multidrogo resistentes son predominantemente bacterias, ¿no? Y la definición es que son resistentes a una o más clases de antimicrobianos. De hecho, la definición de multiresistencia va por allí, ¿no? Múltiples agentes antimicrobianos de diferentes clases y de diferentes nombres dentro de una clase para considerarse como una bacteria MDR, ¿no? Si bien es cierto, a veces estamos también hablando de algunos gérmenes que tienen resistencias específicas, como por ejemplo enterococo resistente a la vancomicina, que es el que tiene las siglas BRE, o MRSA, que es el estafilococo aureus resistente a la meticilina, ¿no?
estos patógenos también tienen otras resistencias, ¿no? Pero la definición de estos dos ejemplos, por así decir, está basada en el antibiótico indicador, que en este caso es oxacilina o meticilina para estafilococo y vancomicina para enterococo, ¿no? ¿Y cuáles son estos organismos multidrogo resistentes de los que vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Meticilina es una penicilina semisintética del mismo grupo que la oxacilina, ¿no? Entonces, hablar de meticilina es prácticamente hablar de oxacilina acá en el Perú. Vamos a hablar de enterococo resistente a vancomicina, que es un gran problema, sobre todo en servicios de cuidados quirúrgicos, ¿no? Klebsiella resistente a múltiples fármacos, y acá se incluye la Klebsiella productora de carbapenemasas, la famosa KPC, que ha sido objeto de muchas publicaciones a nivel internacional y algunas en Perú, sobre todo por la mortalidad que acarrea, ¿no? Acinetobacter sp de diferentes subespecies, como Baumani, que tiene una resistencia a múltiples fármacos también. Enterobacterias, entre ellas E. coli, entre ellas Klebsiella, ¿no? Que son resistentes a carbapenems también y se denominan como enterobacterias resistentes a carbapenems, como CRE, por sus siglas en inglés. Pseudomonas, diferentes tipos, Pútida, Pseudomonas aeruginosa, que tienen también resistencia a múltiples fármacos. Y como inclusión en la última actualización del CDC, se habla también de Clostridioides difficile. Anteriormente llamado Clostridium difficile, ha cambiado su denominación a Clostridioides y también se incluye como un organismo MDR. Entonces, ¿por qué se han seleccionado este grupo de gérmenes? ¿Por qué se han seleccionado este grupo de gérmenes? Porque, en primer lugar, porque ha incrementado su prevalencia a nivel de los hospitales durante las últimas 3 décadas, ¿no? No es el caso aislado de nuestro instituto. Nosotros teníamos en el año 2016 aislamientos de bacterias tipo BLE de alrededor del 6-8% de todos los aislamientos en hemocultivo. Y ahora quizás hemos llegado al 16 o 17% en el último año, ¿no? Entonces, hablando solamente en los últimos 5 años en nuestro instituto se ha incrementado la prevalencia, pero a nivel mundial esta prevalencia que se viene vigilando se ha incrementado desde las últimas 3 décadas. Por eso es la importancia de este grupo de gérmenes, ¿no? Porque es importante también hablar de estos gérmenes porque tienen implicancias en la seguridad. Yo tengo un grupo de pacientes que se mantienen hospitalizados en un servicio y debo asumir algunas pautas de aislamiento por contacto, aislamiento por lavado de manos, precauciones estándar para reducir los riesgos de contaminación cruzada hacia otros pacientes, ¿no? Rápidamente hay contaminación cuando no se toman este tipo de medidas entre pacientes que comparten una misma habitación, o incluso pacientes que tienen habitaciones diferentes, pero cuyas prácticas de precaución estándar o de aislamiento son reducidas, ¿no? Porque también son importantes, porque obviamente nos estamos quedando sin opciones para tratar. Y aquí hay que hacer hincapié, por ejemplo, que cuando llegamos a niveles altos de antibióticos como meropenem, como vancomicina, ya no tenemos casi opciones para escalar una terapia. Entonces empezamos a utilizar combinaciones como meropenem con colistina, meropenem, dependiendo de la sensibilidad, con amicacina, doxiciclina, tigeciclina, diferentes grupos para poder tratar y eso nos reduce la eficacia de estos tratamientos, ¿no?
Y finalmente, porque obviamente las infecciones están asociadas con un aumento tanto en la duración de la estadía hospitalaria, los costos y la mortalidad, ¿no? Hablando en términos de estadía, hay un estudio muy didáctico que muestra que eh, por cada vez que se aísla un germen multidroga resistente, se incrementan 5 días de estancia hospitalaria en cuidados intensivos. Y si esto asumimos de que el costo de cada día de UCI es alrededor de $3,000, $4,000 en Estados Unidos, estamos hablando de un costo que bordea los $12,000, $15,000 de más, ¿no? Y con respecto a la mortalidad, bueno, se ha visto en estudios ahora, sobre todo los estudios italianos, que se duplica la mortalidad teniendo un germen eh, resistente, ¿no? Para tratar. De hecho, nosotros en el instituto estamos haciendo ya desde hace un par de años un estudio, seguimos haciendo un estudio, recopilando los datos desde hace 2 años de los gérmenes multiresistentes y la asociación con la mortalidad en niños, ¿no? Y lo que hemos encontrado, bueno, es un análisis preliminar, que la mortalidad está por encima del 10% de diferencia en pacientes que tienen, que no tienen un aislamiento, que tienen un aislamiento sensible versus aquellos pacientes que tienen un aislamiento multidroga resistente, y eso tiene una implicancia bastante importante para el manejo, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de salud individual a nivel de hospitales, sino también estamos hablando de situaciones de salud pública, ¿no? Los costos para tratar este tipo de infecciones se disparan en gran medida. Nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis del consumo de los antimicrobianos y de modo global nosotros superamos los 10 o 12 millones de soles por año en tratamientos antibióticos, ¿no? Teniendo una reducción de este consumo cuando se han implementado algunas medidas como auditoría post a la indicación o reducción del tiempo de tratamiento, y esto nos ha permitido ahorrar más o menos un 10 o 15% de los costos, ¿no? Estamos hablando de datos de nuestro hospital, ¿no? Ya habíamos hablado de la significancia en la duración de la estancia hospitalaria, hasta 5 o 7 días cuando tiene un germen resistente. Hay que decir un poco con respecto a las admisiones de UCI, ¿no? 2 veces más probable en niños que requieren una UCI de tipo quirúrgico, cuando hay un aislamiento MDR, ¿no? Hasta el 50% más de procedimientos quirúrgicos adicionales en pacientes que tienen un aislamiento resistente. La morbilidad se incrementa también porque las secuelas del tratamiento, de los tratamientos antibióticos que a veces no miramos, también se están incrementando, ¿no? Por ejemplo, las neuropatías asociadas a aminoglucósidos o quinolonas, o las trastornos gastrointestinales por uso indiscriminado de carbapenems, y sus trastornos de la microbiota intestinal también producen un incremento de diarreas asociadas a uso de antibióticos allí, ¿no? Y ya hablamos algunos datos de mortalidad también, en los cuales tenemos hasta casi un 10% más de pacientes que fallecen cuando tienen una infección por un germen resistente. Entonces, hay diversos aspectos que hay que mirar y hay diversas eh, mediciones que hacemos cuando tenemos un grupo de estos pacientes, y hacia ello apuntan nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, pero ¿dónde buscarlos? Ese es el tema. Cuando yo tengo un paciente que está hospitalizado, ya el hecho de solo ingresarlo al hospital cambia la microbiota, ¿no? Yo prefiero utilizar el término microbiota a flora, porque los microorganismos no son, no son vegetales, ¿no? Entonces el término más apropiado es microbiota. Entonces, los reservorios de estos organismos resistentes en el organismo están
Por ejemplo, en caso de Staphylococcus aureus en nariz y piel, colonizan nariz, colonizan piel. Hasta un 5% de los pacientes pueden tener una colonización persistente de Staphylococcus aureus, ¿no? Y dónde los encontramos en el ambiente hospitalario en diferentes partes, ¿no? Estetoscopio, ropa de cama, sillas de ruedas, cerrojos de puertas, lugares de trabajo, estar de enfermería, estar médico, teléfonos, ¿no? Y muchas veces esta comunicación es, muchas veces esta colonización es transitoria, pero en algunos casos es persistente, llegando hasta un 5%, ¿no? Especies de enterococo cuyo reservorio en el paciente es el intestino, ¿no? Colonizan también el intestino y pueden ser trasladados si es que no se tienen las medidas de contacto adecuadas cuando tenemos un aislamiento resistente. Diferentes ambientes hospitalarios también. Si hablamos de Pseudomonas aeruginosa, básicamente lugares húmedos, suelos, agua, las plantas que tenemos alrededor del hospital también son un reservorio natural, digamos, y es la parte que colonizan en el organismo, las axilas, los oídos, obviamente por las zonas de sudoración, el perineo, ¿no? El tracto respiratorio, tenemos grandes problemas con pacientes que tienen dispositivos invasivos respiratorios como traqueostomías, ¿no? Y que tienen colonización persistente por pseudomonas también, ¿no? Entonces, estos en diversos ambientes hospitalarios como drenajes, baños, duchas y equipos médicos como agua, como los nebulizadores o los humidificadores de oxígeno, también tenemos resultados positivos cuando hacemos un testeo buscando pseudomonas. Incluso las soluciones de algunos carritos de curación, ¿no? Podemos encontrar también pseudomonas en algunas soluciones de carritos de curación a veces. Especies de Acinetobacter también en la comida, en el suelo, en el agua, ¿no? Sobre todo colonizan tracto respiratorio que tiene traqueostomía, ¿no? Lo podemos encontrar en diferentes zonas de ambientes húmedos, ¿no? Tanto pseudomonas como Acinetobacter, como las enterobacterias, se pueden encontrar en zonas de humedad alta, ¿no? Y, por ejemplo, las enterobacterias que siempre están en nuestro intestino, ¿no? Finalmente colonizan diferentes partes, ya sea del orofaringe, el tracto urinario, las zonas de heridas quirúrgicas, ¿no? También son zonas importantes que uno tiene que pensar. ¿Y por qué es importante mirar esto? Porque cuando vayamos a evaluar al paciente, hay que ver todo el contexto, ¿no? No solamente estamos mirando un resultado de laboratorio, no solamente estamos mirando un síndrome clínico en el paciente, sino también estamos mirando los dispositivos invasivos, estamos mirando el ambiente donde se ubica para poder tener un contexto más amplio y poder tomar decisiones clínicas con respecto a su manejo, ¿no? Entonces, así como ya vemos dónde podemos ubicar algunos tipos de bacterias, también debemos conocer qué antibióticos claves o qué antibióticos indicadores de resistencia vamos a mirar, ¿no? Hay toda una ciencia alrededor de la interpretación de los antibiogramas, que no es motivo de esta charla, pero sí es importante que nosotros sepamos qué antibióticos claves me van a definir a mí una posible multidrogo resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque cuando nosotros monitorizamos la resistencia antimicrobiana, los aislamientos que tomamos, y podemos establecer patrones y podemos también establecer medidas de control efectivas, ¿no? De hecho, en el hospital tenemos un sistema de aislamiento de notificación que funciona bastante rápido, ¿no? Tenemos notificación por correo electrónico de los aislamientos importantes, y epidemiología tiene todo un sistema de identificación del paciente con diferentes tipos de aislamiento, y se pegan en la entrada y se aplican medidas para poder contener el contacto con nuestros pacientes, ¿no?
Porque es importante también saber qué antibióticos son claves en este grupo de pacientes de aislamientos, porque no todos los antimicrobianos que se utilizan en el laboratorio se deben reportar en el informe clínico, ¿no? Muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, para eh, reportes de gram positivos que nos dan una lista grande de muchas sensibilidades, y eso confunde quizás al médico no entrenado en la selección de antibióticos. Entonces, es importante que nosotros miremos antibióticos seleccionados para poder eh, evitar la confusión, para poder evitar algunos errores, ¿no? Porque hay algunas resistencias que sí se dan in vitro y que no van a servirnos de forma clínica, ¿no? Como el caso es específico, por ejemplo, con el cloranfenicol para el tratamiento de Staphylococcus aureus. El reporte de laboratorio lista cloranfenicol dentro de sus pruebas. Sin embargo, cuando nosotros mandamos el resultado al paciente, a la historia clínica, no incluimos cloranfenicol, porque no nos va a servir esa información, ¿no? Entonces, ese tema de identificar antibióticos clave también encaja con este concepto, ¿no? Y obviamente también encaja algunos antibióticos marcadores de resistencia, ¿no? Que deben reportarse obligatoriamente, como por ejemplo cefoxitina, como para gram negativos, como por ejemplo oxacilina para gram positivos. Y ya sabemos que tiene mucha relación, son del mismo grupo que la meticilina, y obviamente nos permite establecer un mecanismo ya en ese aislamiento, ¿no? Posiblemente para considerar ese aislamiento de estafilococo como resistente a la meticilina, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros reportamos clindamicina y eritromicina en gram positivos, ¿no? Y si vemos que hay alguna resistencia en estos dos, le pedimos al laboratorio que confirme si hay algunos mecanismos adicionales, ¿no? Que son motivo de otras charlas, obviamente. Entonces, para ver cómo es que encontramos a los aislamientos y los antibióticos marcadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, penicilina, cuyo mecanismo de resistencia es una beta-lactamasa, o sea, es una enzima que rompe el anillo beta-lactámico y por lo tanto reduce la eficacia, ¿no? Y los antibióticos alternativos que podríamos usar en el caso de solo tener resistencia a penicilina en nuestro país va oxacilina. En países como Estados Unidos o Europa utilizan nafticilina o meticilina también. Cuando tenemos, por ejemplo, un reporte de meticilina u oxacilina, ¿no? En el Perú se hace también, se considera como si fuera del grupo similar, ¿no? En este caso, el mecanismo de resistencia es un cassette cromosómico que tiene 6 tipos, que es el grupo MEC, y está asociado a una gran efectos clínicos graves, ¿no? Cuando tenemos este gen en aislamientos, ¿no? El laboratorio lo va a reportar como MRCA, o sea, meticilin resistent Staphylococcus aureus, y el fármaco alternativo es vancomicina, en este caso. Diferente es cuando, por ejemplo, tenemos ya un antibiótico del grupo de los glicopéptidos, teicoplanina, vancomicina y otros más que podemos nombrar como dalbavancin, telavancin, ¿no? Cuyo mecanismo de resistencia es una mutación no cromosomal, pero que ya el laboratorio los cataloga como Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina o Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Y en este caso nos quedamos sin armas, ¿no? Este es un típico ejemplo de que cuando ya hemos superado todos los niveles, porque estamos hablando de penicilina primero, oxacilina después, y vancomicina como el representante de los glicopéptidos, ya nos quedamos sin armas para tratar. ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a comentarlo brevemente más adelante, ¿no?
hablando de enterococo, por ejemplo, el fármaco que es el tratamiento de elección en enterococcus es ampicilina, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vemos un aislamiento sensible a ampicilina, a pesar de que el paciente tenga otro tipo de fármaco, siempre tratamos de desescalarlo, ¿no? Cuando tenemos una resistencia sola a ampicilina, utilizamos ampicilina y un aminoglucósido. La famosa combinación ampicilina-gentamicina funciona excelente hasta ahora, ¿no? Sin embargo, cuando se reportan resistencias a aminoglucósidos por enzimas modificadoras, ¿no? Y se reporta, el laboratorio va a reportar como resistencia a alto nivel de aminoglucósidos, el fármaco alternativo es vancomicina, ¿no? Entonces veamos que vamos escalando. Cuando tenemos ampicilina, si hay una resistencia, damos ampicilina más un aminoglucósido. Si es que tenemos una resistencia a un aminoglucósido, vamos a utilizar vancomicina. Pero si ya cuando tenemos una resistencia de un enterococo a vancomicina, las opciones se reducen drásticamente, sobre todo en síndromes clínicos que requieren grandes cantidades o niveles altos de antimicrobiano en tejido para poder controlarse, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Cuando hablamos de gram negativos, y en gram negativos estamos incluyendo Pseudomonas, E. coli, Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Casi todos. Cuando hablamos de gram negativos, estamos hablando de que el laboratorio debe testear penicilinas, debe testear cefalosporinas primera, segunda, tercera generación y Astreonam, ¿no? Básicamente, identificando las famosas beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Por qué se llaman de espectro extendido? Porque en microbiología las beta-lactamasas fueron inicialmente clasificadas para o con la capacidad de romper los anillos de las cefalosporinas de primera o de las penicilinas naturales, las semisintéticas también, ¿no? Y las cefalosporinas de primera, pero cuando ya se empezaron a desarrollar cefalosporinas de segunda, de tercera y de cuarta, cuando una beta-lactamasa puede afectar otros niveles de cefalosporinas, ya se habla de un espectro extendido, ¿no? Entonces, el laboratorio lo define como un productor de BLE, ¿no? Estos productores de BLE también son frecuentemente resistentes a quinolonas, a cotrimoxazol, a trimetoprim. Aquí hay que hacer notar que, por ejemplo, cuando hablamos de resistencias a cotrimoxazol, estamos hablando de la combinación, ¿no? Trimetoprim más sulfametocazol. Y por eso hacemos la diferencia con trimetoprim, ¿no? En estos casos de gram negativos, el antibiótico alternativo son los carbapenems, ¿no? Meropenem, imipenem, ertapenem, doripenem, faropenem, todos los penems que hayan a nivel mundial podrían utilizarse en este grupo de géneros. Sin embargo, cuando ya tenemos resistencia a carbapenems, ¿no? Sobre todo la que siempre es más famosa, que es la KPC, la Klebsiella productora de carbapenemasas, o enterobacterias que son resistentes a carbapenems como E. coli, por ejemplo. El laboratorio debe reportarla como un CRE, como una enterobacteria resistente a carbapenems, y los antibióticos alternativos, ahí sí nos quedamos con muy pocas opciones. Sobre todo la que usamos de primera intención es colistina más sola o versus alguna combinación de algún otro antimicrobiano basado en la susceptibilidad que nos da el laboratorio, ¿no? Entonces, no siempre estamos mirando una combinación fija, sino también debemos mirar todo el panel de drogas para poder seleccionar fármacos que nos permitan tener cierto éxito. El éxito
no está asegurado con combinaciones cuando tenemos gérmenes resistentes. Estamos hablando de 50-60% de cura clínica, ¿no? Y en algunos casos persistencia como colonizante. Ok. Hay que hablar también de... Ya estamos viendo cuáles son los gérmenes, estamos viendo cuáles son los reservorios, estamos viendo cuáles son los fármacos claves en la evaluación de estos pacientes, tanto sus alternativas como sus resistencias. Y ahora nos toca hablar sobre la aproximación clínica a la infección. Entonces, la aproximación clínica tiene dos momentos. El momento de diagnosticar y tratar, y obviamente tener algunas medidas para prevenir la diseminación a los otros, pero también estamos mirando la parte de cómo reducir la presión antibiótica, cómo reducir la resistencia, cómo mantener la microbiota saludable, ¿no? De hecho, hay muchos estudios ahora que están evaluando el impacto de ciertos antimicrobianos en la microbiota, y ahí podríamos comentar algo con respecto a cefepime versus piperacilina tazobactam, por ejemplo, ¿no? Cefepime tiene menos presión en relación al mantenimiento de la microbiota y parece ser mejor, sobre todo en pacientes oncohematológicos, ¿no? Para reducir la translocación bacteriana, para reducir la mucositis gastrointestinal, ¿no? Por ese efecto, ¿no? Entonces, hay varios comentarios con respecto a estos otros aspectos del manejo de infecciones que no los vemos nosotros de modo usual, de modo común. Cuando uno piensa en una infección, lo único que piensa es en erradicar al bicho y que el paciente se recupere, pero no estamos mirando el futuro de cómo va a quedar su microbiota, cómo va a quedar su colonización, en qué medida estamos limitando sus posibles opciones terapéuticas futuras, si es que este paciente tiene un reingreso, si es que este paciente tiene una nueva cirugía o si tiene un nuevo evento de sepsis, ¿no? Entonces hay que pensar de ese modo cuando nos empieza a preocupar un paciente y tenemos que tratarlo, ¿no? También hay que decir que en cuanto a la aproximación clínica, hay que tener en cuenta que hay pilares de manejo de infecciones, ¿no? Lo puse en inglés porque la traducción al español sería del Diagnostic Stewardship sería uso racional de medios diagnósticos, y es una idea un poco larga para algo que deberíamos tener en mente, como que utilizar la mejor prueba en el mejor momento y esperar el resultado en el menor corto plazo para poder tratar una infección, ¿no? Entonces, y ahí viene toda la discusión con respecto a la toma de muestras, con respecto a la frecuencia de las muestras, con respecto al tiempo en el cual deben tomarse las muestras, con respecto al tiempo en el que deben tomarse los monitoreos de estas pruebas para poder establecer si estamos yendo bien con el paciente o estamos yendo con una infección que todavía no controlamos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos del laboratorio están metidos en este pilar que es el Diagnostic Stewardship o el uso racional de medios diagnósticos, ¿no? Mucha literatura que revisar con respecto a este tema y sería bueno hablar específicamente una vez de cada prueba que se utiliza, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, esta charla, esta presentación está basada en tener una visión general, un panorama de cómo es que enfrentamos nosotros el problema de los gérmenes resistentes, ¿no? Y el otro pilar es el antimicrobial stewardship, o sea, el uso racional de antimicrobianos, ¿no? Que no solamente está hablando de dosis adecuada, tiempo adecuado, para la infección adecuada, para el grupo de gérmenes adecuado, o el tipo de fármaco adecuado, sino también está hablando de todos los aspectos que estábamos mirando, cuál antibiótico tiene menos efecto en la microbiota
del paciente, cómo se va a colonizar si es que yo utilizo X o Y terapia, cómo va a afectar la microbiota respiratoria, la microbiota intestinal, ¿no? ¿Qué opciones estoy dejando de lado en el futuro cuando utilizo algún antibiótico? Es todo el pensamiento alrededor de este pilar. Y el otro pilar es el control de infecciones, ¿no? De hecho, cuando nosotros recibimos la formación médica, no tomamos en cuenta de que el paciente está en un ambiente hospitalario que tiene diversos factores de colonización, diversos factores de invasión, diversos factores de transmisión de gérmenes, y que conforme va avanzando nuestra formación nos damos cuenta de que en realidad sí tienen impacto. Entonces, este tema de control de infecciones, de saber que hay momentos para aplicar medidas de precaución estándar, hay momentos para aplicar medidas de control por contacto, hay momentos para aplicar medidas de control por gotas, por aerosoles, por diferentes tipos de transmisión, es lo que también es un pilar de este manejo. Entonces, la evaluación es más amplia de lo que uno esperaría. Simplemente mirar en un antibiograma y seleccionar un antibiótico, eso es bastante simple el enfoque. Este es un enfoque un poco más complejo. Entonces, ya una vez que nosotros pensamos de qué tipo de gérmenes pueden darnos problemas, ¿no? Entramos a mirar qué tipo de infección o qué diagnóstico nosológico estamos esperando con cierto grupo de bacterias, ¿no? Y como estamos hablando de gérmenes multiresistentes, Staphylococcus aureus, a la cabeza en infecciones de sitio quirúrgico, las vemos mucho en hospitales que tienen grandes cantidades de cirugías, infecciones del torrente sanguíneo, asociadas no solamente asociadas a uso de dispositivos centrales, sino también per se, infecciones per se, como tromboflebitis, como endocarditis, ¿no? Neumonías asociadas a ventilador por Staphylococcus aureus. Nosotros en el instituto no tenemos una población o una proporción de Staphylococcus aureus resistente, aureus estamos hablando, alta, ¿no? Los aislamientos son pocos, entre 8 y 10 al año, ¿no? Pero sí tenemos un grupo importante de estafilococos coagulasa negativos, ¿no? Epidermidis, lugudensis o minis, que sí son causa de algún tipo de infección similar por Staphylococcus aureus. O sea, el síndrome es similar y también tenemos problemas con ellos, ¿no? Hay bacteriemias también, hay osteomielitis a la cabeza con infecciones de tejidos blandos y, y de articulaciones, ¿no? Artritis séptica también y otros órganos como endocarditis. Cuando hablamos de infecciones por enterococos, a la cabeza van las bacteriemias, las infecciones de tracto urinario asociadas a catéter, ¿no? Pacientes poliinvadidos también pueden tener este tipo de infecciones, ¿no? Con enterococos sí tenemos algunas consideraciones con respecto a de dónde proviene la muestra, cómo se tomó la muestra y si esa muestra es significativa para el síndrome clínico, y es toda una discusión con respecto a ello. Pero aquí estamos mostrando qué tipos de infecciones estamos esperando con este grupo de gérmenes, ¿no? Infecciones intraabdominales y pélvicas, abscesos intraabdominales postquirúrgicos, por ejemplo, infecciones neonatales, infección de piel, tejidos blandos, y aquí en el Instituto a la Cabeza, infecciones de sitio quirúrgico. Y por gran negativo, el espectro es bastante amplio, ¿no? Bacteriemias, neumonías, infecciones en hueso, infecciones en articulación, infecciones en quemaduras por pseudomonas. Es bastante frecuente que nosotros tengamos aislamientos que tienen un patrón de resistencia a MDR y
que tengamos que escalar rápido por la gravedad de los pacientes, ¿no? Un paciente gran quemado más del 15%, que se deteriore y que cuyo cultivo de tejidos nos dice que hay unas pseudomonas, nosotros escalamos lo más rápido posible ya sea meropenem o colistina, con algún otro fármaco para poder tratarlo, ¿no? Estos pacientes se deterioran rápidamente, ¿no? Acinetobacter, ya sea como neumonías o bacteriemias, ¿no? Hace poquito hemos tenido un paciente 39% de quemadura de superficie corporal total, un aislamiento, venía de otro hospital y tenía ya un aislamiento en catéter central, en hemocultivo periférico y en secreción de quemadura con Acinetobacter pan resistente, resistente a todo, ¿no? A todo, todo. Y el niño, después de una combinación de colistina, micacina, meropenem, rifampicina y doxiciclina, ha podido superar el evento. Pero ha sido todo un problema y hasta ahora sigue siendo un problema para nosotros saber si es que este niño ha quedado como un colonizante o si ya hemos podido neutralizar este aislamiento en su organismo. No lo sabemos hasta ahora. Bueno, con enterobacterias como Klebsiella coli, Enterobacter, diferentes síndromes, situ, bacteriemia, sepsis, neumonías. ¿Y por qué traemos esta lista de, de diagnósticos? Porque lo primero que tiene que hacer una persona que va a tratar una infección es saber qué cosa estoy tratando, qué síndrome estoy tratando, qué diagnóstico por órgano estoy tratando para poder pensar adicionalmente en qué droga voy a darle, en qué concentración va a llegar al tejido, si existen otras alternativas, y lo vamos a ver más, con un poco más de detalle más adelante. Entonces, es eso, ¿no? Cuando nosotros empezamos a manejar las primeras preguntas que uno se hace con respecto al enfoque clínico del paciente es, ¿cuál es el diagnóstico clínico? ¿Qué cosa estoy tratando? ¿Y dónde está la infección? ¿No? No es lo mismo tener una infección de hueso que tener una infección de articulación, ¿no? No es lo mismo, porque hay fármacos que no llegan al líquido sinovial, por lo tanto, reducen la eficacia de las terapias, a pesar de que nosotros tengamos un aislamiento positivo, con sensibilidad, necesitamos tener claro los conceptos de llegada al grupo, al sitio de infección para poder tratar, ¿no? No es lo mismo tener una retinitis que tener una vitreitis, ¿no? Cuando estamos hablando de compromisos oculares, porque hay una barrera, como bien saben todos ustedes, hay una barrera hematovítrea que reduce, así como la barrera hematoencefálica, reduce el pasaje de los antimicrobianos sistémicos y en algunas ocasiones, por lo tanto, utilizamos, por ejemplo, medicamentos intravítreos, ¿no? Por ese tipo de consideraciones, ¿no? Hay que pensar también en cuál es el tipo de huésped, ¿no? Si es inmunosuprimido, si es inmunocompetente, si tiene una inmunosupresión transitoria, si tiene una inmunosupresión funcional por la comorbilidad, ¿no? También eso también hay que pensarlo, porque en base a eso nosotros tomamos decisiones para el tratamiento. No es lo mismo tener una infección inicial que una sepsis cabalgante, ¿no? Allí sí casi no hay consideraciones y arrancamos con con el mayor nivel de antimicrobianos por la gravedad de la infección. No es lo mismo tener datos microbiológicos previos. Si yo tengo un aislamiento, como por ejemplo nos pasó justamente con este niño que les comentaba del niño quemado con Acinetobacter. El primer cultivo que salió fue el cultivo de secreción bronquial, ¿no? El cultivo de secreción bronquial nos decía Acinetobacter pan resistente. Y un niño pues febril, ¿no? Con una placa que no tenía un componente neumónico. Entonces, al evaluarlo, nosotros propusimos de que este niño debería entrar con terapia para tratar ese germen, ¿no? Y pudimos establecer una terapia amplia y
combinada y de poca eficacia, pero tener un dato microbiológico previo guió nuestra terapia y logramos erradicar esta infección cabalgante, ¿no? Porque después de 4 días apareció el cultivo en sangre, aparecieron los cultivos en sangre y tenían el mismo patrón del aislamiento respiratorio, entonces pudimos guiar nuestra terapia con eso, ¿no? Por eso es importante tener datos microbiológicos previos. Nosotros, eso es un paréntesis, no estamos en desacuerdo con arrancar con los niveles de antimicrobianos más altos. Lo que sí nos gusta siempre es que se tomen las muestras adecuadas, ya sea hemocultivos, ya sea urocultivos, cultivo de secreción, cultivo de piel, cultivo intraquirúrgico, cualquier tipo de cultivo previo al antibiótico, porque eso va a ayudarnos muchísimo si es que tenemos un aislamiento, ¿no? Hay que sopesar el riesgo de patógenos resistentes a medicamentos con respecto a dónde se trata el paciente, ¿no? Nosotros tenemos datos de que 1 de cada 5 pseudomonas es resistente en los hemocultivos que tenemos, entonces ya pensamos en tratar con fármacos de alto espectro, de amplio espectro, por este tema de conocimientos previos con respecto a la resistencia, ¿no? Por eso se sopesa esta pregunta también, ¿no? Habría que saber si podemos utilizar algún tipo de antibiótico o debe evitarse, ¿no? Por ejemplo, los niños que utilizan valproato por epilepsia refractaria y un cóctel de antiepilépticos y tienen una sospecha de ventriculitis, meningitis, nosotros pensamos en qué medida el meropenem va a tener que utilizarse o evitarse en este paciente y sopesamos el manejo con el equipo de neurología, ¿no? Entonces, el tema de las interacciones es un tema que aquí encaja muy bien cuando hacemos esta pregunta, ¿no? O si es que el paciente va a tener posibles reingresos en un futuro próximo, ¿no? Entonces, pensamos también en eso, porque si escalamos mucho, el paciente puede quedarse sin opciones más a futuro. Preguntas como, por ejemplo, si deberíamos usar terapia única versus combinada. Dependiendo de la gravedad del paciente, nosotros tratamos siempre de utilizar terapias únicas, pero en casos de que sea muy grave, hacemos combinaciones no solo de 2, de 3, sino de 4 o 5 antimicrobianos. Saber si estamos cubriendo los organismos sospechosos. Nos pasa mucho que pacientes, por ejemplo, que están en terapia ya con fármacos como meropenem, vancomicina, y empiezan a deteriorarse clínicamente y nosotros pensamos, sospechamos y cubrimos gérmenes que están escapando de esa cobertura y existen, de hecho, ¿no? Stenotrofomonas maltophilia, por ejemplo, es un germen que ya se ha ido presentando con cierta frecuencia en el instituto y que es resistente natural a carbapenems. Entonces, también en algunas ocasiones tratamos empíricamente para cubrir ese tipo de escapes. O cuando cubrimos hongos también, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, si este fármaco está alcanzando una concentración adecuada en el sitio de infección. El ejemplo más práctico que yo veo es este tema, en este punto, es cuando tenemos una meningitis por E. coli, ¿no? Y el reporte de laboratorio nos dice sensible a piperacilina tazobactam. Y hay otras opciones, ¿no? Obviamente. Y a veces hemos discutido porque algunos de los colegas, ¿no? Una discusión clínica, algunos de nuestros colegas incluso plantean utilizar ese tipo de fármacos. Piperacilina no llega bien al sistema nervioso central, no atraviesa bien barrera hematocefálica. Entonces ya sale de la discusión cuando vemos esto, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, el fármaco que yo estoy dando está llegando al sitio de la infección. Si este fármaco va a requerir un ajuste de dosis, ya sea renal o hepático, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de pacientes trasplantados, ¿no? Ya sea renal o hepático,
que requieren un ajuste de dosis fino, y aquí nos ayuda muchísimo el equipo de nefrología para poder estimar los clínicos renales o las funciones hepáticas proyectadas para poder tener un ajuste, ¿no? Y si es que hay algunas interacciones, bueno, eso ya lo comentamos con respecto a si deberíamos usar algún fármaco o no, ¿no? Bueno, muchas preguntas para enfocar clínicamente una infección y todas tienen que responderse rápido, ¿no? Y así como tienen que responderse rápido, también debemos tomar decisiones rápidas, sobre todo en sepsis, ¿no? A la administración oportuna se ha visto que reduce hasta un 40% de la mortalidad, incluso en terapia empírica, ¿no? La cobertura inicial adecuada también reduce la mortalidad. Esperamos que tengamos fármacos bactericidas de inicio, ¿no? Y en este caso, la comparación es vancomicina versus linezolid para bacteriemias. Va mejor vancomicina, linezolid tiene un perfil más bacteriostático. Hay que evaluar riesgos de patógenos resistentes, considerar las pruebas de diagnóstico rápido. Hay pruebas en el mercado como Filmarray, por ejemplo, que tienen, o Malditof, que tienen resultados a nivel de especie y resistencia en menos de 24 horas, así que se pueden usar rápido, ¿no? Si la prescripción es adecuada, la dosis adecuada, la vía adecuada, si llega bien a tejido, ya lo hemos comentado. Factores como escalar o desescalar, ¿no? ¿Cuándo desescalar? Nosotros por lo general desescalamos con cultivos, no desescalamos de modo empírico, salvo que el paciente esté yendo extremadamente bien o ya tenga una posibilidad de alta, ya desescalamos sin cultivos, pero por lo general desescalamos con cultivos, ¿no? La discusión de si menos días es mejor que más días, tratamos de estandarizar casi todos nuestros tratamientos entre 7 y 10 días, muy pocas veces para 14 días, porque ya hemos visto que incluso oraciones cortas tienen buen efecto, sobre todo en los otros factores que estamos mirando, que son la colonización, la microbiota, ¿no? Y cuando estamos tratando al paciente hay que individualizar dosis de acuerdo a la farmacocinética, farmacodinámica. Hay una lámina más adelante con respecto a esto. Si tenemos un buen balance o está alterado, si tenemos pérdidas de tercer espacio en paciente quirúrgico, si el estado proteico está alterado también, ¿no? Si es que hay una enfermedad crítica, todos estos factores nosotros los miramos con respecto a dar terapia antimicrobiana, ¿no? Entonces, son muchas cosas que evaluar en poco tiempo. Entonces, para esta lámina siempre la pongo para poder hablar o para tener una idea más gráfica de qué conceptos estamos hablando con respecto al efecto antimicrobiano, qué es lo que uno espera, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera en el paciente? Que tengamos un efecto antimicrobiano en el sitio de acción a niveles terapéuticos, ¿no? Y para eso se incluyen una serie de factores que van desde la dosificación, la concentración sérica en el tiempo, la concentración tisular en el tiempo, ¿no? Y que son conceptos de farmacología que los revisamos cada cierto tiempo con nuestro equipo y los reforzamos, ¿no? No es motivo de esta charla hablar sobre todos ellos, pero esto para que tengan en cuenta de si el efecto que nosotros estamos esperando en un sitio de acción a niveles terapéuticos depende de diversos factores, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente crítico con respecto a los antimicrobianos, ¿no? En antimicrobianos, por ejemplo, antibióticos como aminoglucósidos, utilizamos altas dosis por la concentración que debe ser inicial alta para tener un mayor efecto bactericida, ¿no? Y después monitorización con dosajes terapéuticos como amicacina, ¿no? Este año
deberíamos ya empezar a dosar amicacina en el instituto. Solo dosamos vancomicina y niveles séricos de vancomicina para guiar terapia y tenemos incluso un protocolo para ese manejo. Cuando queremos optimizar betalactámicos o carbapenems, infusión continua extendida, ¿no? Infusión continua en 24 horas, extendida en 3 horas, o dosis menos espaciadas. Si estamos hablando de 8 horas, lo reducimos a 6 horas con una infusión extendida para mejorar la función del antibiótico, ¿no? En caso de vancomicina, dosificaciones altas al inicio, con ajustes posteriores con concentraciones séricas, ¿no? Quinolonas también damos dosis altas y frecuentes. En un paciente que tiene función renal alterada, ajustamos algunas dosis en levofloxacino, por ejemplo. Y los demás casi no requieren ajuste. Tigiciclina lo hemos usado en pacientes adultos sobre todo, pero en pacientes niños muy poco. La verdad que no recuerdo un caso que hayamos utilizado, reciente que hayamos utilizado tigiciclina. Linezolid, lincosaminas como clindamicina o colistina también tienen una estrategia de dosificación importante, ¿no? Ya casi para terminar, hablamos de cuándo falla el tratamiento, por qué falla, ¿no? Cuando un paciente está ya en una infección, tratándose una infección y empieza a deteriorarse, hay varias preguntas que deberían saltar, ¿no? Si estamos dando la concentración adecuada, si ha habido un cambio en la resistencia al antibiótico, y esto es importante sobre todo cuando los pacientes utilizan cefalosporinas de tercera, ¿no? Un estudio surcoreano demostró que al quinto día de terapia la mitad de los aislamientos en orina ya tenían algún tipo de resistencia a cefalosporinas de tercera, pese a haber sido sensibles al inicio, ¿no? Entonces, el mensaje de esto es que cefalosporinas de tercera son grandes inductores de resistencia y hay que usarlos con cuidado. Patógenos atípicos, ya hemos hablado, Stenotrophonus maltophilis, el que salta dentro de las opciones cuando tenemos un paciente que no está yendo bien, o hongos de escape cuando el paciente está en terapia antifúngica, ¿no? Que solo cubre levaduras, por ejemplo, y aparece un moho, también es un factor de falla. Cambios en la susceptibilidad in vivo, ya lo hemos visto, con respecto a la función del órgano, o a factores como una nueva cirugía, ¿no? que reduce el drenaje, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y no nos permite tener una buena llegada al sitio de infección. Otros patógenos, ¿no? Sobreinfecciones o colonizaciones que después llegan a invadir tejidos también es un factor de falla al tratamiento. Y cambios en el estado clínico, ya sea falla renal, hepática, hemodinámica, y es frecuente como nosotros lo vemos en el instituto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto para ir pensando qué hacer cuando falla el tratamiento, ¿no? Si todo va bien, el paciente se va a recuperar. Pero si hay una mala respuesta, las primeras preguntas que uno tiene que hacerse, si es que esto es una infección o es un proceso no infeccioso que simila una infección. Si es así, si esta infección es una infección tratable, ¿no? Puede haber algún tipo de componente quirúrgico, drenajes, cuerpos extraños, ¿no? Nos pasa a veces que, por ejemplo, el paciente persiste febril, y tiene un catéter de 10, 15 días, ya 20 días, y retiramos el catéter y el paciente mejora, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también lo vemos cuando la reevaluación del paciente que está febril, clínicamente estable, no nos permite tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Temas como fiebre por medicamentos, temas como tromboflebitis o atelectasias que también ingresan dentro del diagnóstico diferencial en pacientes febriles, ¿no?
Pero si hay deterioro clínico hay que pensar en todos estos factores, ¿no? Si el antibiótico que yo le estoy dando no es adecuado, si ha habido resistencia, si hay una necesidad de cambiar a una mayor actividad bactericida, ¿no? Si necesita un fármaco adicional. Pero si es así, a pesar de esto, si estamos llegando al tejido infectado, nos pasa, por ejemplo, con los pacientes con quemaduras, ¿no? La quemadura produce una mala circulación en la piel y por lo tanto, no me permite que los antibióticos lleguen a las capas más superficiales de la piel. Entonces, la infección persiste, ¿no? Sitios protegidos, ya hablamos del vítreo, barrera hematoencefálica, ¿no? Y diferentes factores que ya hemos ido conversando, ¿no? Si alcanza bien, pero hay una actividad inadecuada, de repente es una dosis muy baja, de repente hay una mala hemodinamia, hay una interacción que no estamos mirando bien, o si es que el paciente es inmunosuprimido, si está en corticoides, si está neutropénico. Y finalmente, si no hay ninguno de estos factores, considerar una respuesta paradojal o ya progresión a la muerte, ¿no? Nos ha pasado pacientes como, por ejemplo, hemos tenido hace poco una paracoccidioidomicosis diseminada, que empezó el tratamiento y empezó a desmejorar fiebre, dolor, incremento de los ganglios, y era una respuesta paradojal. Le iniciamos corticoides y el paciente empezó a mejorar, 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 y tuvo un curso de 2 semanas de corticoides en disminución progresiva y finalmente se fue de alta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también las vemos y finalmente son todo un desafío. Yo espero que, estas son las palabras finales, yo espero que cuando puedan tener oportunidad de pensar en un tratamiento, tengan en consideración todo lo que hemos conversado ahora. Y con esto termino y gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta que habla sobre las bacterias MDR colonizan los desagües de nuestras instituciones. Es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros participamos en un par de estudios. Uno ha sido uno de los estudios que se hizo en el instituto lo hizo epidemiología y demostraron pues que hay una gran carga microbiana MDR que se está yendo hacia los desagües. Lo otro que nosotros hicimos, lo hicimos directamente en los colectores municipales de Lima Sur y encontramos cantidades importantes de gérmenes MDR, ¿no? Más de lo que podríamos haber esperado. No hay ningún control sobre esto. No hay ninguna planta de tratamiento de aguas residuales hospitalarias que reduzca la carga que estamos liberando hacia al sistema público. Es una pena decirlo, pero países muy cercanos como Chile hacen monitoreo de resistencia microbiana en sus sistemas de drenaje y tienen acciones para ello, pero nosotros todavía no. Gracias. No hay ninguna otra pregunta, pero yo quería aprovechar este tiempo para decir que cuando un profesional médico está enfrente de un paciente, lo más fácil es arrancar un tratamiento antibiótico. Lo más fácil. Lo más difícil es saber cuándo pararlo, cuándo cambiarlo y no darlo, ¿no? Entonces, por los múltiples efectos que tiene, administrar un antibiótico, sobre todo en población infantil. Nos gustaría presentar otra charla con respecto a los efectos en la microbiota, ya sea respiratoria, intestinal y de piel, que tienen los tratamientos prolongados antimicrobianos y no solamente en los efectos locales, sino también los efectos sistémicos, ¿no? Reducción del desarrollo psicomotor, trastornos alérgicos, y una serie de situaciones que están apareciendo ahora. Entonces, el mensaje que yo quería dar es que
seamos cautos cada vez que queremos iniciar una pauta antimicrobianos. Y si no estamos seguros, lo más saludable para todos es que darle un tratamiento al paciente nos va a tranquilizar a todos, pero después hay que revisar la pertinencia de mantenerlo. Y de mantenerlo por un tiempo prolongado también es un problema que tenemos que ir mirando, ¿no? Ok, gracias. Agradecemos al doctor José López por su gentil ponencia y además por brindarnos y mostrarnos sus experiencias profesionales. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los participantes por haber asistido el día de hoy. El próximo jueves los esperamos. Muchas gracias.